Júpiter, gruñó Ambrose Whitefield malhumoradamente, y yo me mostré conforme con él. He estado en la órbita del satélite joviano, dije, durante 15 años, y he oído pronunciar estas dos palabras más de 1.000.000 de veces. Probablemente es la maldición más sincera de todo el sistema solar. Acabábamos de ser relevados de nuestro turno en los mandos de la nave de exploración Ceres, y bajamos los 2 niveles hasta nuestra habitación con pasos lentos. «Maldito Júpiter, y 1000 veces maldito», insistió Whitefield de mal talante. «Es demasiado grande para el sistema, sigue ahí detrás de nosotros, y tira, tira y tira. Hemos de tener los átomos disparando todo el camino. Debemos comprobar nuestra trayectoria completamente todas las horas, sin descansar, sin parar el motor, sin tranquilidad. Solo un trabajo de lo más horrible». Tenía la frente perlada de gotas de sudor y se las limpió con el dorso de la mano. Era un hombre joven, de apenas 30 años, y en sus ojos podía verse que estaba nervioso, e incluso un poco asustado. Y no era Júpiter lo que le preocupaba a pesar de su imprecación. Júpiter era la menor de nuestras preocupaciones. Era Calixto. Era aquella pequeña luna que despedía un fulgor azul pálido sobre nuestras biciplacas, lo que hacía sudar a Whitefield, y lo que ya me había quitado el sueño durante 4 noches. Calixto, nuestro punto de destino. Incluso el viejo Max Stiden, veterano de bigote gris que en su juventud había navegado con el gran Pee Wee Wilson en persona, realizaba sus obligaciones con mirada ausente. 4 días de viaje y 10 días más frente a nosotros. El pánico había hecho su aparición. Todos éramos bastante valientes en el curso normal de los acontecimientos. Los 8 del Ceres nos habíamos enfrentado con las purpúreas electrónicas y los peligrosos distintos de piratas y rebeldes, y con los ambientes hostiles de media docena de mundos. Pero se necesitaba más que un valor corriente para enfrentarse con lo desconocido, para enfrentarse con Calixto, el mundo misterioso del sistema solar. Se sabía una cosa acerca de Calixto, un siniestro y único hecho. Durante un periodo de 25 años habían aterrizado 7 naves progresivamente mejor equipadas y nunca se había sabido nada más de ellas. Los suplementos dominicales atribuían al satélite cualquier especie de habitante, desde superdinosaurios hasta fantasmas invisibles de la 4ª dimensión, pero esto no resolvió el misterio. Nuestra nave era la 8ª, y sin duda mucho mejor que cualquiera de las que nos precedieron. Éramos los primeros en llevar el recién descubierto casco de berilo tungsteno, el doble de resistente que el viejo recubrimiento de acero. Poseíamos un armamento superpesado y los últimos motores de propulsión atómica. Aún así, nuestra nave no era más que la 8ª, y todos, sin excepción, lo sabíamos. Whitefield entró silenciosamente en nuestra habitación y se desplomó en su litera. Tenía los puños cerrados debajo de la barbilla y sus nudillos estaban blancos. Me pareció que se hallaba próximo al límite de sus fuerzas. Era un caso que requería una gran diplomacia. «Lo que necesitamos», dije, «es una buena bebida muy cargada». «Lo que necesitamos», contestó ásperamente, «es una gran cantidad de bebida buena y cargada». «Bien, ¿qué nos lo impide?». Me miró con recelo. «Sabes que no hay ni una gota de licor a bordo de esta nave, va contra las reglas». «Espumosa agua verde de Yabra», dije lentamente, dejando que las palabras salieran despacio de mi boca. «Envejecida bajo los desiertos de Marte. Espeso jugo esmeralda. Botellas llenas. Cajas llenas». «¿Dónde?». «Yo sé dónde. ¿Qué te parece? Unas cuantas copas. Solo unas cuantas
nos animarán. Sus ojos centellearon un momento y luego volvieron a apagarse. ¿Y si el capitán nos descubre? Es muy rígido en cuestión de disciplina y en un viaje como este podría costarnos el puesto. Yo parpadeé y sonreí. Es la reserva del propio capitán. No puede castigarnos sin destruirse del mismo, el viejo hipócrita. Es el capitán mejor que ha existido, pero le encanta el agua esmeralda. Whitefield me miró larga y fijamente. De acuerdo, muéstrame el camino. Nos descolgamos hasta el cuarto de provisiones, que naturalmente estaba desierto. El capitán y Steven se encontraban en los controles. Brock y Charlie se hallaban en los motores y Harrigan y Tully roncaban en su habitación. Moviéndome lo más silenciosamente posible, gracias a una adquirida costumbre, separé varias cajas de comida y abrí un panel oculto cerca del suelo. Metí la mano y saqué una polvorienta botella que, en la escasa claridad, despidió un centelleo verde mar. Siéntate, dije, y ponte cómodo. Cogí 2 copas pequeñas y las llené. Whitefield bebió lentamente y con grandes muestras de satisfacción. Vació la segunda copa de un solo trago. ¿Por qué te presentaste voluntario para este viaje, Whitey?, pregunté. Eres un poco joven para una cosa así. Agitó la mano. Ya sabes lo que ocurre, las cosas se vuelven monótonas después de un tiempo. Me dediqué a la zoología al salir de la universidad, un gran campo desde los viajes interplanetarios, y tuve un cómodo cargo en Ganímedes. Sin embargo, era monótono, me moría de aburrimiento, así que me enrolé siguiendo un impulso y después me presenté voluntario para este viaje. Suspiró tristemente. Estoy un poco arrepentido de haberlo hecho. Hay que tomarlo así, muchacho. Yo tengo experiencia y lo sé. Cuando te domina el pánico estás acabado. Y al fin y al cabo, dentro de 2 meses, estaremos de vuelta en Ganímedes. No estoy asustado, si eso es lo que crees, exclamó airadamente. Es que una larga pausa en la que, con el ceño fruncido, miró su tercera copa llena. Bueno, es solo que estoy cansado de intentar imaginarme lo que nos espera. Mi mente trabaja excesivamente y, la verdad, tengo los nervios destrozados. Claro, le consolé, no te culpo. Supongo que a todos nos ocurre lo mismo, pero has de tener cuidado. Recuerdo que en un viaje Marte-Titán tuvimos... Whitefield interrumpió una de mis favoritas historias, y yo las contaba mejor que cualquiera de las Fuerzas Armadas con un golpe en las costillas que me cortó la respiración. Dejó cuidadosamente su llabra. Dime, Jenkins, tartamudeó, ¿acaso he tragado bastante licor como para imaginarme cosas? Eso depende de lo que te imaginas. Juraría que he visto algo que se movía entre la pila de cajas vacías de aquel rincón. Es una mala señal, dije mientras bebía otro trago. Los nervios te afectan la vista y ahora vuelven a dominarte. Deben ser fantasmas o la amenaza de Calixto que nos vigila con anticipación. Te digo que lo he visto, allí hay algo vivo. Se inclinó hacia mí, tenía los nervios desatados y durante un momento, en aquella luz escasa y llena de sombras, incluso yo me estremecí. Estás loco, dije en voz alta, y el eco me tranquilizó un poco. Dejé mi copa vacía y me puse en pie con algo de inseguridad. Acerquémonos y echemos una ojeada. Whitefield me imitó y juntos empezamos a mover los ligeros cubículos de aluminio hacia uno y otro lado. No estábamos completamente sobrios e hicimos mucho ruido, y por el rabillo del ojo vi a Whitefield tratando de mover la caja que había junto a una pared. Esta no está vacía, gruñó, mientras alzaba ligeramente del suelo. Murmurando algo entre dientes, hizo saltar la tapa y miró al interior.
Durante medio segundo permaneció inmóvil y después se alejó retrocediendo lentamente. Tropezó con algo y cayó sentado mientras seguía mirando fijamente la caja. Contemplé sus acciones con asombro y luego di un rápido vistazo a la caja en cuestión. El vistazo se convirtió en una larga mirada y emití un ronco alarido que resonó en cada una de las 4 paredes. Un muchacho asomaba la cabeza fuera de la caja. Un joven pelirrojo de cara sucia que no tendría más de 13 años. «Hola», dijo el muchacho mientras salía por la abertura. Ninguno de nosotros dos encontró fuerza suficiente para contestarle, así que prosiguió. «Me alegro de que me hayan encontrado. Me ha dado un calambre en un hombro al tratar de acurrucarme ahí dentro». Whitefield tragó saliva. «¡Buen Dios! Un muchacho de polizón y en un viaje a Calixto. Y no podemos regresar», recordé con voz quebradas. «La órbita del satélite es veneno. Mira». Whitefield se volvió hacia el muchacho y con súbita beligerancia. «¿Quién eres, jovenzuelo, y qué estás haciendo aquí?» El muchacho titubeó. «Me llamo Stanley Fields», contestó un poco atemorizado. «Soy de Nueva Chicago, de Ganímedes. Me he escapado al espacio, como hacen en los libros». Hizo una pausa y después preguntó animadamente: «¿Cree que lucharemos con piratas en este viaje, señor?» No había duda que el muchacho estaba lleno a rebosar de astronautas a 10 centavos. «Yo solía leerlos cuando era jovencito». «¿Qué hay de tus padres?», preguntó Whitefield severamente. «Oh, solo tengo un tío. Supongo que no le importará mucho». Había superado ya su primitiva inquietud y seguía sonriéndonos. «Bueno, ¿qué vamos a hacer?», dijo Whitefield, mirándome con completa impotencia. Yo me encogí de hombros. «Llevarlo al capitán, dejar que él se preocupe». «¿Y cómo lo tomará?». «Del modo que prefiera, no es nuestra culpa. Además, no se puede hacer absolutamente nada». Y agarrando un brazo cada uno nos alejamos, llevando al muchacho entre nosotros. El capitán Bartlett es un competente oficial y pertenece al tipo impasible que solo muy raramente muestra alguna emoción. Pero en esas pocas ocasiones en que lo hace es un volcán de mercurio en plena erupción, y no has vivido hasta ver uno de ellos. Era un caso comprometido. El viaje a un satélite siempre es agotador. La imagen de Calixto frente a nosotros era más intensa para él que cualquier miembro de la tripulación. Y ahora teníamos un polizón. Era intolerable. Durante media hora el capitán descargó salva tras salva de las peores maldiciones. Empezó con el Sol y agotó la lista de planetas, satélites, asteroides, cometas y hasta los mismísimos meteoros. Estaba empezando con las estrellas fijas más cercanas cuando se desplomó a causa del completo agotamiento nervioso. Estaba tan excitado que no se le ocurrió preguntarnos qué hacíamos en el almacén, y Whitefield y yo estuvimos debidamente agradecidos. Pero el capitán Bartlett no es tonto. Una vez que hubo eliminado de su sistema la tensión nerviosa, vio claramente que lo que no puede curarse ha de soportarse. «Que alguien se lo lleve y lo lave», gruñó con agotamiento, «y que no se ponga ante mi vista por ahora». Entonces, dulcificándose un poco, me atrajo hacia él. «No lo asusten diciéndole dónde vamos. Se ha metido en un mal sitio el pobre muchacho». Cuando salimos, el viejo tramposo de corazón blando se disponía a enviar un mensaje urgente a Ganímedes para tratar de ponerse en comunicación con el tío del muchacho. Naturalmente entonces no lo sabíamos, pero aquel muchacho fue un enviado de Dios, un verdadero regalo de la diosa Fortuna. Desvió nuestros pensamientos de Calixto, nos proporcionó algo más en qué pensar, la tensión que al término de 4 días
casi había alcanzado su punto límite, cesó por completo. Había algo refrescante en la natural alegría del chico, en su radiante ingenuidad. Paseaba por la nave preguntando las cosas más absurdas. Insistía en esperar piratas en cualquier momento y sobre todo seguía mirándonos a todos y a cada uno de nosotros como héroes de astronautas a 10 centavos. Como es natural, esto último halagaba nuestro ego y nos daba nuevos bríos. Competíamos entre nosotros en jactancia y en narrar aventuras imaginarias, y el viejo Mac Steeden, que a los ojos de Stanley era un semidios, batió todos los récords de caprichosas y fantásticas mentiras. Recuerdo particularmente la conversación que tuvimos al 7º día de viaje. Ya habíamos llegado a la mitad de camino y debíamos iniciar una cautelosa reducción de la velocidad. Todos nosotros, excepto Harrigan y Tully, que se hallaban en los motores, estábamos sentados en la cabina de mando. Whitefield, sin perder de vista el computador, iniciaba la maniobra y, como de costumbre, hablaba de zoología. Es una cosa parecida a una babosa pequeña, decía, que no se ha encontrado más que en Europa. Se llama el Carolus europis, pero siempre nos referimos a él como el gusano magnético. Tiene unos 15 centímetros de longitud y es de un color gris pizarra, lo más desagradable que podés imaginar. Pasamos 6 meses estudiando ese gusano y nunca habíamos visto al viejo Mornikov tan excitado como entonces. Veréis, mata por medio de cierta clase de campo magnético. Ponés el gusano magnético en un extremo de la habitación y una oruga, por ejemplo, en el otro, esperás unos 5 minutos y la oruga se enrosca y muere. Y lo más curioso es esto: no matará una rana demasiado grande. Pero si agarras esa rana y la rodeas de una banda de hierro, ese gusano magnético la mata con toda facilidad. Por eso sabemos que es con una especie de campo magnético como lo hace. La presencia de hierro cuadruplica su fuerza. Esta historia nos impresionó a todos. Se oyó la profunda voz bajo de Joe Brock. Me alegro de que estos bichos no tengan más de 10 centímetros de longitud, si lo que contás es verdad. Mac Steeden se desperezó y después se atusó el bigote gris con exagerada indiferencia. Dices, ese gusano es extraño. No es nada comparado con las dos cosas que yo he visto en mis épocas. Movió la cabeza con lentitud y remembranza y comprendimos que estaba a punto de contar un cuento largo y horrible. Alguien lanzó un gemido sordo, pero Stanley se entusiasmó al ver que el viejo veterano estaba en vena de contar historias. Steeden se fijó en los centellantes ojos del muchacho y se dirigió a él. Me encontraba con P.B. Wilson cuando ocurrió. ¿Has escuchado hablar de P.B. Wilson, verdad? Oh, sí. Los ojos de Stanley revelaban claramente su adoración por el héroe. He leído libros acerca de él. Fue el mejor astronauta que ha habido jamás. Puedes apostar todo el radio de Titán a que lo era, muchacho. Y no era más alto que tú y no pesaba mucho más de 50 kilos, pero valía 5 veces su peso en Diablos de Venus en cualquier lucha. Y él y yo éramos inseparables. Nunca iba a ningún sitio si yo no estaba con él. Cuando las cosas se ponían difícil, siempre recurría a mí, suspiró lúgubremente. Estuve con él hasta el final. No fue más que una pierna rota lo que me impidió acompañarle en su último viaje. Se interrumpió súbitamente y nos invadió un silencio tenso. El rostro de Whitefield se volvió blanco. La boca del capitán se torció en una extraña mueca y yo sentí que el corazón me descendía
hasta la planta de los pies. Nadie habló, pero los 6 pensamos lo mismo. El último viaje de Pee-wee Wilson había sido a Calixto. Fue el segundo y no regresó. La nuestra era la 8ª expedición. Stanley nos contempló uno a uno con asombro, pero todos evitamos su mirada. El capitán Barrett fue el que recobró primero. Dígame, Steven, usted tiene un viejo traje espacial de Pee-wee Wilson, ¿verdad? Su voz era tranquila y reposada, pero vi que le costaba un gran esfuerzo mantenerlo así. Steven levantó la vista con los ojos brillantes. Había estado mascando las puntas de sus bigotes, siempre lo hacía cuando estaba nervioso, y ahora le colgaban de forma descuidada. Desde luego, capitán, me lo dio él mismo. Vaya si lo hizo. Fue antes del 23, cuando los nuevos trajes de acero acababan de salir. Pee-wee ya no necesitaba su viejo artefacto de vitricaucho, así que me lo dio, y lo conservo desde entonces. Me da buena suerte. Bueno, estaba pensando que podríamos arreglar este viejo traje para el muchacho. No le irá bien ningún otro y necesita uno. Los apagados ojos del veterano se endurecieron y sacudió vigorosamente la cabeza. No, señor capitán. Nadie toca ese viejo traje. El mismo Pee-wee me lo dio, con sus propias manos. Es sagrado. Eso es lo que es. Los demás nos pusimos inmediatamente de parte del capitán, pero la obstinación de Steven persistió y aumentó. Repetía inexpresivamente una y otra vez: ese traje se quedará donde está, y recalcaba la afirmación con un golpe de su nudoso puño. Estábamos a punto de darnos por vencido cuando Stanley, que hasta entonces había guardado discretamente silencio, intervino en la discusión. Por favor, señor Steven, la voz le temblaba ligeramente. Por favor, déjemelo. Tendré mucho cuidado con él. Apuesto a que si Pee-wee Wilson viviera, accedería a prestármelo. Sus ojos azules se empañaron y el labio inferior le tembló un poco. El muchacho era un actor perfecto. Steven parecía irresoluto y empezó a masticar su bigote de nuevo. Bueno, oh diablos, todos os habéis confabulado contra mí. Que el muchacho lo use, pero no esperéis que yo lo arregle. Vosotros podéis perder horas de sueño, yo me lavo las manos. Y así, el capitán Barrett mató 2 pájaros de un tiro. Desvió nuestros pensamientos de Calixto en un momento en el que la moral de la tripulación era muy baja y nos proporcionó algo en qué pensar durante el resto del viaje, pues renovar aquella vieja reliquia suponía casi una semana de trabajo. Trabajamos en aquella antigualla con una concentración totalmente desproporcionada respecto a la importancia de la tarea. Con esta insignificancia nos olvidamos del orbe creciente de Calixto. Soldamos hasta la última grieta y cámara de aire de aquel venerable traje. Arreglamos el interior con una tupida red de alambre de aluminio. Restauramos la pequeña unidad calorífica e instalamos nuevos depósitos de oxígeno y tungsteno. Incluso el capitán nos ayudaba de vez en cuando, y Steven, después del primer día, a pesar de su diatriba del principio, se dedicó a la tarea con todo su empeño. Lo acabamos el día antes del previsto para el aterrizaje, y Stanley, cuando se lo probó, resplandecía de orgullo mientras Steven le contemplaba, sonriendo y retorciéndose el bigote. Y a medida que los días pasaban, el círculo azul pálido que era Calixto aumentaba de tamaño sobre la biciplaca hasta ocupar la mayor parte del cielo. El último día fue inquietante. Realizamos abstraídamente nuestras tareas y de un modo deliberado evitamos mirar el cruel e inclemente satélite que teníamos adelante.
Nos lanzamos en una espiral larga y gradualmente contráctil. Por medio de esa maniobra, el capitán había esperado lograr algún conocimiento preliminar de la naturaleza del satélite y de sus eventuales habitantes, pero la información que conseguimos fue casi totalmente negativa. El gran porcentaje de dióxido de carbono presente en la delgada y fría atmósfera era compatible con la vida de las plantas, así que la vegetación era abundante y diversa. Sin embargo, el índice del 3% de oxígeno parecía excluir la posibilidad de cualquier clase de vida animal, excepto las especies más simples y primitivas. Tampoco había ninguna evidencia de ciudades o estructuras artificiales de cualquier clase. Dimos 5 vueltas alrededor de Calixto antes de divisar un gran lago cuya forma recordaba la cabeza de un caballo. Descendimos suavemente en dirección hacia él, pues el último mensaje de la segunda expedición, que era la de Pee-wee Wilson, habló de aterrizar cerca de dicho lago. Todavía nos hallábamos a unos 800 metros del suelo cuando localizamos el brillante ovoide de metal que era el Phobos, y cuando al fin nos posamos suavemente sobre el verde rastrojo de vegetación, no nos separaban más de 500 metros de la desafortunada embarcación. «Es extraño», murmuró el capitán, cuando todos nos hubimos congregado en la cabina de mando en espera de nuevas órdenes. «Parece que no hay ninguna señal de violencia». Y era cierto. El Phobos estaba allí, al parecer intacto. Era cierto. El Phobos estaba allí, al parecer intacto. Su anticuado casco de acero brillaba bajo la luz amarillenta de un convexo Júpiter, pues el escaso oxígeno de la atmósfera no podía llegar a oxidar su resistente exterior. El capitán salió de su ensimismamiento y se volvió hacia Charney, que estaba en la radio. «¿Ganímedes ha contestado?» «Sí, señor, nos desean buena suerte». Lo dijo con sencillez, pero un escalofrío me recorrió hasta la espina dorsal. No se movió ni un solo músculo del rostro del capitán. ¿Ha intentado establecer comunicación con el Phobos? No contestan, señor. 3 de nosotros investigarán el Phobos. Algunas respuestas, por lo menos, deben estar allí. «Palillos de cerillas», gruñó Brock con impasibilidad. El capitán asintió gravemente. Puso 8 cerillas en la palma de su mano, rompió 3 por la mitad y extendió el brazo hacia nosotros sin decir una palabra. Charney dio un paso adelante y cogió el primero. Estaba rota y se dirigió lentamente hacia el perchero del traje espacial. Tully le siguió y tras él Harrigan y Whitefield. Después yo, y saqué la segunda cerilla rota. Sonreí y seguí a Charney, y al cabo de 30 segundos el viejo Steeden en persona se reunió con nosotros. «La nave les respaldará, muchachos», dijo el capitán tranquilamente mientras nos estrechaba la mano. «Si ocurre algo peligroso, echen a correr. Nada de heroísmo por ahora. No podemos permitirnos el lujo de perder hombres». Inspeccionábamos nuestras electrónicas de bolsillo y salimos. No sabíamos con exactitud lo que debíamos esperar y no estábamos seguros de que nuestros primeros pasos sobre el suelo de Calixto no pudieran ser los últimos. Pero ninguno de nosotros vaciló un solo instante. En los astronautas a 10 centavos, el valor es una mercancía muy barata, pero es mucho más cara en la vida real. Recuerdo con considerable orgullo los firmes pasos con los que los 3 abandonamos la protección del Ceres. Miré hacia atrás una sola vez
y distinguía el rostro de Stanley pegado al grueso vidrio de la portilla. Incluso a distancia, su nerviosismo era evidente. Pobre chico. Durante los últimos 2 días había estado convencido de que nos hallábamos en camino hacia una ciudadela de piratas y casi se moría de impaciencia porque la lucha empezara. Naturalmente, ninguno de nosotros se cuidó de desilusionarle. El casco exterior de Phobos se levantaba ante nosotros y nos dominaba con su presencia. La gigantesca embarcación reposaba sobre la hierba verde oscura, silenciosa como la muerte. Una de las 7 que lo habían intentado y habían fracasado. Y la nuestra era la 8ª. Charney rompió el inquieto silencio. ¿Qué son esas manchas blancas del casco? Levantó un dedo forrado de metal y lo paseó por la plancha de acero. Lo retiró y contempló la blanda pulpa de color blanco que lo cubría. Con un involuntario estremecimiento de repugnancia, se lo limpió restregándolo con la gruesa hierba del suelo. ¿Qué creéis que es? Toda la nave, excepto la parte cercana al suelo, estaba cubierta de una fina capa de la pulposa sustancia. Parecía espuma seca, parecía. Dije, es como fango de una babosa gigante que hubiera dejado atrás de salir del lago y deslizarse sobre la nave. Naturalmente, no hice tal afirmación en serio, pero los otros 2 lanzaron una apresurada mirada a la superficie lisa como un espejo del lago en la que se reflejaba con claridad la imagen de Júpiter. Charney sacó su electrónica de mano. «Aquí», gritó repentinamente Steeden, cuya voz sonaba ronca y metálica a través de la radio. «Es inútil seguir hablando. Hemos de encontrar algún medio de entrar en la nave. Debe haber una grieta en alguna parte del casco. Tú irás hacia la derecha, Charney, y tú, Jenkins, hacia la izquierda. Yo intentaré llegar arriba de alguna forma». Mirando cuidadosamente el casco redondeado, retrocedió y dio un salto. En Calixto, desde luego, solo pesaba 10 kilos o menos, y con traje y todo, así que se elevó unos 10 o 12 metros. Golpeó ligeramente el casco y cuando empezaba a deslizarse hacia abajo, se agarró a la cabeza de un remache y gateó hasta la parte superior. En ese momento yo hice un gesto de despedida a Charney y me alejé. ¿Todo va bien? La voz del capitán sonó tenuemente junto a mi oído. «Todo bien», repuse con aspereza, «hasta ahora». Y mientras lo decía, el Ceres desapareció detrás del saliente convexo del fallecido Phobos y me encontré completamente solo en la misteriosa luna. A partir de entonces, proseguí mi ronda en silencio. La piel de la nave no estaba rota, a excepción de las oscuras portillas, las más bajas de las cuales se hallaban muy por encima de mi cabeza. 1 o 2 veces me pareció ver a Steeden gateando como un mono sobre la superficie del casco, pero quizá no fue más que una ilusión. Al final llegué a la proa, que aparecía bañada por la clara luz de Júpiter. Allí, la hilera inferior de portillas estaba lo bastante baja como para ver el interior, y mientras pasaba de una a otra, me dio la impresión de que estaba contemplando una nave llena de espectros, pero en aquella luz fantasmal todos los objetos parecían sombras oscilantes. La última ventana de la línea resultó ser de un interés irresistible. En el rectángulo amarillo de la luz de Júpiter estampada en el suelo yacía lo que quedaba de un hombre. Su ropa le cubría con holgura y la camisa estaba levantada, como si las costillas le hubieran hecho adoptar esta posición. En el espacio entre el cuello abierto de la camisa y el casco de ingeniero
se veía un sonriente cráneo sin ojos. El casco reposando oblicuamente sobre la calavera parecía añadir el último refinamiento de horror a esa escena. Un grito penetrante hizo que mi corazón latiera con fuerza. Era Steven, que lanzaba exclamaciones irreverentes desde algún lugar de la parte superior de la nave. Casi enseguida vi su torpe cuerpo recubierto de acero que resbalaba y se deslizaba por el costado de la nave. Corrimos hacia él con largos y flotantes saltos y nos hizo señales de que le siguiéramos, mientras avanzaba delante nuestro hacia el lago. En la misma orilla se detuvo y se inclinó sobre un objeto medio enterrado. En 2 saltos estuvimos junto a él y vimos que el objeto era un hombre vestido con un traje espacial tendido boca abajo. Estaba recubierto por una gruesa capa de la misma sustancia viscosa que había en el Phobos. «Lo he visto desde encima de la nave», dijo Steven sin aliento, mientras daba vuelta a la figura. Lo que vimos nos hizo lanzar a los 3 un grito simultáneo. A través de la visera de vidrio se distinguía un semblante de leproso. Las facciones estaban putrefactas, caídas a pedazos, como si la descomposición hubiera empezado y cesado a causa de la limitada provisión de aire. Aquí y allí aparecían pedazos de hueso gris. Era la escena más repulsiva que he presenciado en mi vida, a pesar de que he visto muchas similares. Dios mío, la voz de Charney era casi un sollozo. Solo se murieron y descompusieron. Expliqué a Steven que había visto un esqueleto vestido a través de la portilla. «Maldita seas, esto es un rompecabezas», gruñó, «y la solución está dentro del Phobos». Hubo un silencio momentáneo. «Os diré lo que haremos. Uno de nosotros puede regresar y pedir al capitán que desmonte el desintegrador. Debe ser lo bastante ligero como para manejarlo en Calixto y, a baja intensidad, podemos conseguir la precisión suficiente para practicar un agujero sin hacer que explote toda la nave. Ve tú. Jenkins y Charney nos intentaremos encontrar otros pobres diablos». Me dirigí hacia el Ceres sin necesidad de que me lo repitieran, cubriendo la distancia con enormes saltos. Ya había recorrido 3/4 partes del camino cuando un fuerte grito que sonó metálicamente junto a mi oído me hizo parar en seco. Di media vuelta con desaliento y quedé petrificado ante la escena que se desarrollaba ante mis ojos. La superficie del lago se había convertido en espuma hirviente y de ella salían las partes delanteras de lo que parecían ser orugas gigantes. Llegaron serpenteando a la orilla con sus cuerpos de un color gris oscuro, chorreando fango y agua. Tenían 1 metro de longitud, unos 30 centímetros de ancho, y su método de locomoción era lento y reptante. A excepción de una protuberancia alargada en su extremo anterior, cuya punta era de un tenue color rojo, carecían de rasgos característicos. Mientras yo los miraba, su número aumentaba hasta que la orilla se convirtió en una compacta masa de nauseabunda carne gris. Charney y Steven corrían hacia el Ceres, pero no habían cubierto la mitad de la distancia cuando dieron un traspié y su carrera se convirtió en un tambaleo a ciegas. Incluso eso cesó y casi al mismo tiempo cayeron de rodillas. La voz de Charney sonó deliberadamente junto a mi oído. «Ve a buscar ayuda. Me duele muchísimo la cabeza, no puedo moverme. Ahora los 2 estaban inmóviles en el suelo. Mi primer impulso fue dirigirme hacia ellos, pero una súbita y aguda punzada justo encima de mis sienes me hizo tambalear y por un momento me sentí desconcertado. Entonces oí un repentino grito sobrenatural de Whitefield.
«Vuelve a la nave, Jenkins, vuelve, vuelve». Me volví para obedecer, pues el dolor se había trozado en continuo e irresistible sufrimiento. Avancé zigzagueando y haciendo eses hacia la esclusa abierta y creo que estaba a punto de desmayarme cuando me caí en ella. Después de eso, lo único que puedo recordar es una gran confusión. Mi siguiente impresión clara fue de la cabina de mandos del Ceres. Alguien me había quitado el traje y al mirar a mi alrededor con desaliento presencié una escena de la mayor confusión. Mi cerebro todavía estaba algo embotado y vi doble la imagen del capitán Bartlett cuando éste se inclinó sobre mí. ¿Sabe lo que eran esas malditas criaturas?, señaló hacia las orugas gigantes del exterior. Moví la cabeza mudamente. Son los bisabuelos del gusano magnético del que nos habló Whitefield en una ocasión. ¿Se acuerda del gusano magnético? Yo asentí. El que mata por medio de un campo magnético reforzado por hierro a su alrededor. Maldita sea, sí, gritó Whitefield, interrumpiéndonos repentinamente. Podría jurarlo, si no fuera por la afortunada casualidad que nuestro casco es de berilio tungsteno y no de acero como el Phobos y el resto. A estas alturas todos estaríamos inconscientes y muertos de a poco. Así que esa es la amenaza de Calixto. Mi voz se alzó con súbita consternación. Pero, ¿qué pasó con Charney y Steeden? Están perdidos, murmuró el capitán sombríamente. Inconscientes, quizás muertos. Esos inmundos gusanos se dirigen hacia ellos y no podemos hacer nada para evitarlo. Fue contando los obstáculos con los dedos. No podemos ir a rescatarlos con el traje espacial sin firmar nuestra propia muerte. Los trajes espaciales son de acero y nadie puede sobrevivir ahí fuera sin uno. No tenemos armas con un rayo lo bastante fino como para destruir a los gusanos sin abrazar también a Charney y Steeden. Había pensado en acercar el Ceres y recogerlos rápidamente, pero no se puede manejar una astronave en superficies planetarias como esta, no sin hacerse pedazos. Abreviando, interrumpí, tenemos que permanecer aquí y ver cómo se mueren. Él asintió y yo me alejé con amargura. Sentí un ligero estirón de mi manga y cuando me volví, encontré los dilatados ojos azules de Stanley mirándome fijamente. Con la excitación me había olvidado de él y ahora le contemplé con mal humor. ¿Qué hay?, le pregunté con brusquedad. Señor Jenkins. Sus ojos estaban enrojecidos y creo que hubiera preferido piratas que gusanos magnéticos. Señor Jenkins, quizá pudiera ir yo a rescatar al señor Charney y al señor Steeden. Suspiré y me di vuelta para alejarme. Pero, señor Jenkins, yo podría. Oí lo que decía el señor Whitefield y mi traje espacial no es de acero, es de vitricaucho. El muchacho tiene razón, susurró Whitefield con lentitud cuando Stanley repitió su oferta hacia los hombres congregados. El campo sin reforzar no nos afecta, eso es evidente. No correrá ningún peligro con un traje de vitricaucho. Pero ese traje está destrozado, objetó el capitán. En realidad, nunca tuve la intención de que el muchacho lo utilizara. Se le veía vacilar y su comportamiento era evidentemente raro. No podemos abandonar a Neil y Mac ahí fuera, sin intentarlo, capitán, dijo Brock impasiblemente. El capitán se decidió de pronto y se convirtió en un torbellino de actividad. Él mismo entró en el perchero de los trajes espaciales en busca de la deteriorada reliquia y ayudó a Stanley a ponérsela. Primero trae a Steeden, dijo el capitán mientras aseguraba el último cierre. Es más viejo y tiene menos resistencia al campo. Que tengas buena suerte, muchacho, y si lo consigues, regresa inmediatamente. Inmediatamente, ¿me oyes?
Stanley se tambaleó a dar el primer paso, pero la vida en Ganímedes lo había acostumbrado a las gravedades por debajo de lo normal y se recuperó con rapidez. No dio muestras de vacilación mientras saltaba hacia las dos figuras tendidas, lo cual nos animó. Evidentemente, el campo aún no le afectaba. Ahora tenía uno de los cuerpos sobre los hombros y se disponía a regresar a la nave a un paso ligeramente más lento. Al desembarazarse de su carga en la esclusa, agitó el brazo frente a la ventana donde estábamos y nosotros le respondimos del mismo modo. Apenas se había alejado cuando tuvimos a Steven dentro. Le quitamos el traje y lo estiramos, macilento y pálido como estaba, sobre un diván. El capitán acercó un oído a su pecho y de repente se echó a reír con súbito alivio. El viejo excéntrico sigue en plena forma. Al oír aquello nos arremolinamos a su alrededor con alegría, impacientes por colocar un dedo sobre su muñeca y asegurarnos de que seguía con vida. Su cara se crispó y cuando una voz baja y confusa murmuró súbitamente: «Así se lo dije a Pee-wee, se lo dije», nuestras últimas dudas se desvanecieron. Fue un repentino y agudo grito de Whitefield lo que nos atrajo de nuevo a la ventana. «Algo malo le ocurre al muchacho». Stanley se encontraba a medio camino de regreso hacia la nave con su segunda carga, pero ahora se tambaleaba, avanzando irregularmente. «No puede ser», susurró Whitefield con voz ronca. «No puede ser. El campo no puede haberle afectado». «Dios mío». El capitán se mesaba el cabello con violencia. «Esa maldita antiguaya no tiene radio. No puede decirnos qué ocurre». De repente hizo un ademán de alejarse. «Voy a buscarlo. Con un campo o sin campo, pero yo voy a buscarlo». «Espere, capitán», dijo Tully agarrándolo por el brazo. «Aún puede lograrlo». Stanley corría de nuevo, pero de forma curiosa, en zigzag, revelando claramente que no sabía dónde iba. Resbaló 2 o 3 veces y se cayó, pero cada vez logró ponerse en pie de nuevo. Por último, tropezó contra el casco de la nave y buscó frenéticamente a tientas la esclusa abierta. Nosotros gritamos y rezamos y sudamos, pero no podíamos ayudar en nada. Y entonces desapareció. Había tropezado con la esclusa y se había caído adentro. Lo tuvimos dentro en un tiempo récord y los despojamos de sus trajes. Charney estaba vivo, lo supimos a la primera mirada, y enseguida le abandonamos muy poco ceremoniosamente por Stanley. El color azul de su rostro, la lengua hinchada, el reguero de sangre fresca que corría de la nariz a la barbilla, nos contaron su propia historia. «El traje se ha agrietado», dijo Harrigan. «Apártense de él», ordenó el capitán. «Denle aire». Aguardamos. Finalmente, un débil gemido del muchacho nos indicó que recuperaba el conocimiento y todos sonreímos a la vez. «Un muchacho valiente», dijo el capitán. «Ha recorrido los últimos 100 metros gracias a su temple y nada más», repitió. «Un muchacho valiente conseguirá una medalla por esto, aunque tenga que darle la mía». Calixto no era más que una pequeña bola azul en el televisor. Un mundo cualquiera desprovisto de todo misterio. Stanley Fields, capitán honorario de la gran nave Ceres, le hizo gestos de burla, sacando la lengua al mismo tiempo. Un gesto muy poco elegante, pero que simbolizaba el triunfo del hombre sobre el hostil sistema solar. Isaac Asimov.
Thank you.